¿Me ayudas con esto? Lo solucionó en cuestión de minutos. Ella quería pagarle, pero él se negó. No es necesario, simplemente te estoy echando una mano. Ella nunca mencionó que era multimillonaria. Al enterarse de que él era padre soltero de 3 niños, su perspectiva cambió por completo. No olvides darle like al video, suscribirte, activar las notificaciones y comentar tu ubicación. Disculpa, necesito tu ayuda con esto. Las palabras de Lucía irrumpieron en el silencio del camino rural mientras llamaba al hombre que caminaba frente a su terreno. Su tono mezclaba desesperación con urgencia, llamando inmediatamente la atención de Martín. ¿Cuál es el problema?, se detuvo él, volteando con interés. Mi portón se descompuso y no logro meter el vehículo, señaló Lucía hacia la puerta de madera semidestruida. Te vi trabajando en la propiedad de al lado últimamente y supuse que tal vez... Martín se aproximó sonriendo gentilmente, con mirada fatigada pero concentrada mientras evaluaba el desperfecto. Déjame revisarlo, dijo mientras se agachaba para observar los goznes corroídos. Sería maravilloso, suspiró Lucía aliviada. Apenas llevo 3 meses aquí y todavía me estoy acostumbrando a esto del campo. Martín examinó el daño con destreza, palpando la estructura y los goznes como alguien familiarizado con este tipo de trabajo. Simplemente una bisagra floja y un soporte roto, concluyó. Muchos te cobrarían carísimo por algo así. ¿Lo puedes componer?, preguntó Lucía esperanzada. Concédeme un momento, respondió dirigiéndose hacia su vehículo cercano. Lucía lo miraba mientras retornaba con su equipo de trabajo. Había percibido su presencia en el terreno vecino desde su llegada, pero nunca habían conversado hasta ese día. Su forma de actuar, decidida pero serena, le resultaba intrigante. Con destreza impresionante, Martín empezó la reparación. Sus movimientos eran seguros mientras ajustaba, apretaba y cambiaba componentes que sacaba de su caja, como si tuviera cada pieza perfectamente memorizada. ¿Habitas sola en ese terreno tan extenso?, preguntó mientras trabajaba sin alzar la mirada. Así es, contestó Lucía. Buscaba algo diferente. La urbe se tornó sofocante. Martín hizo un gesto de comprensión sin cuestionar más. Respetando lo que evidentemente era algo íntimo, continuó trabajando sistemáticamente. ¿Y tú?, se animó a indagar Lucía tras unos segundos. Te he observado con menores. Un destello de melancolía atravesó su expresión. Son mis 3 pequeños, dijo simplemente. Llevamos ajustándonos a nuestra realidad aquí desde hace poco más de 12 meses. El uso de ajustándonos, en lugar de mudándonos, no escapó a la percepción de Lucía, aunque optó por no profundizar. Había aprendido a identificar los límites conversacionales. Ya quedó, anunció Martín incorporándose y secándose el sudor del rostro con el brazo. Ahora debería funcionar bien. Empujó el portón, que abrió y cerró sin problemas como nuevo. Asombroso, expresó Lucía genuinamente admirada. ¿Cuál es el costo?, comenzó a hurgar en su bolsillo. No te preocupes, respondió Martín con una sonrisa que brevemente iluminó su rostro exhausto. Total, somos vecinos. Pero insisto, presionó Lucía. Resolviste algo que me preocupaba hace días. Cuando mis niños y yo estemos en apuros, te buscaré, bromeó él, aunque su mirada insinuaba cierta verdad detrás de sus palabras. El comentario flotó entre ambos, generando una conexión inesperada. 1000 gracias en serio, expresó Lucía finalmente, aceptando su rechazo al pago. Para nada. Solo mantén ese portón en buenas condiciones, sugirió Martín, recogiendo sus instrumentos. La madera está cediendo por la humedad. Pronto requerirá más que un arreglo temporal. Lucía asintió observándolo alejarse por el sendero, su silueta destacándose en el paisaje campestre. Ella desconocía que Martín criaba solo a sus 3 hijos en la pequeña parcela contigua desde hacía más de un año, y él ignoraba que ella había adquirido la finca con las ganancias de su próspera compañía de tecnología, buscando escapar del ambiente empresarial que había consumido su existencia durante una década completa. Los días posteriores, Lucía empezó a observar más la rutina de su vecino. Desde su balcón lo veía cultivando la tierra junto a 3 pequeñas siluetas que lo asistían en las labores campesinas, siempre iniciando al alba cuando el rocío cubría los terrenos. Antonio,
Guarda esas herramientas en el depósito, oyó cierta mañana a Martín dirigirse al mayor. Papá, Rosalía halló huevos en el nido recién descubierto, gritó una voz infantil desde cerca del corral. Lucía sonrió sin querer, la escena despertando una calidez en su pecho. Durante años, su existencia había sido juntas ejecutivas, viajes globales y decisiones corporativas que impactaban a centenares de trabajadores. Ahora hallaba una paz extraña, observando esta dinámica familiar sencilla. A través de la división entre sus terrenos, notaba cómo los pequeños parecían atendidos, su ropa limpia aunque humilde, sus caras con sonrisas constantes. Pero también percibía el cansancio evidente en Martín, las líneas prematuras en su frente, los hombros ligeramente encorvados al terminar cada día. 15 días después del arreglo del portón, Lucía inspeccionaba sus cultivos experimentales cerca del borde de su terreno cuando escuchó un alarido agudo. Alzó la vista y vio a uno de los niños sosteniendo su mano mientras Martín corría hacia él. Instintivamente, Lucía brincó la cerca baja que separaba las propiedades. ¿Qué ocurrió?, preguntó aproximándose velozmente. Jaime se lastimó con una rama recolectando fruta, explicó Martín sujetando delicadamente la mano del pequeño. La sangre empezaba a teñir sus deditos. Permíteme verlo, ofreció Lucía arrodillándose junto al niño. Tengo cierta experiencia con estas cosas. Martín vaciló apenas un segundo antes de aceptar, dejándola examinar la lesión. No es grave, determinó Lucía observando el corte, pero hay que limpiarlo apropiadamente. ¿Tienes un kit de primeros auxilios en casa? Sí, respondió Martín visiblemente intranquilo. Tráelo, indicó Lucía con una autoridad calmada que sorprendió a ambos. Entretanto, mantendré la herida en alto. Al regresar Martín con el botiquín, observó asombrado cómo Lucía trataba la herida con movimientos exactos y confiados, conversando gentilmente con Jaime para distraerlo del malestar. «Tienes destreza de profesional de la salud», comentó Martín, admirado por su habilidad al desinfectar y envolver la pequeña lesión. «Trabajé como enfermera 5 años antes de dedicarme a los negocios», reveló Lucía, finalizando el vendaje con un nudo experto. «Ciertas destrezas permanecen contigo». Las miradas de Martín y ella se encontraron, un nuevo respeto brillando en sus ojos. «Gracias», dijo simplemente, pero la palabra portaba un significado más profundo que la simple gratitud por la atención médica. «De nada», respondió Lucía, sintiendo que algo significativo acababa de ocurrir entre ellos, como si hubieran traspasado un umbral invisible. Desde ese momento empezaron a intercambiar saludos cotidianos y conversaciones breves cuando coincidían cerca de la cerca divisoria. A veces eran comentarios simples sobre el tiempo o las plantaciones, otras veces pequeñas revelaciones personales que iban construyendo conexión entre sus realidades. «¿No echas de menos la urbe?», preguntó Martín cierta tarde, mientras ambos contemplaban un atardecer particularmente hermoso desde sus respectivos lados de la división. «En ocasiones», confesó Lucía, «pero lo que descubro aquí vale más que lo que abandoné». «¿Y eso qué es?», preguntó él con genuina curiosidad. Lucía miró el horizonte antes de contestar. «Tranquilidad, sinceridad, la oportunidad de reconectar con lo fundamental». Martín sintió como comprendiéndolo perfectamente. «El campo te muestra cómo diferenciar lo importante de lo urgente». Precisamente, sonrió Lucía, sorprendida por lo acertado de su observación. «Siempre te has dedicado a la agricultura». Una expresión oscura cruzó el semblante de Martín. «No», respondió escuetamente, y Lucía entendió que había tocado otro límite. «Los tomates están creciendo bien», comentó ella cambiando hábilmente el tema. «¿Crees que caerá agua esta noche?». El alivio en la expresión de Martín fue notorio y la plática continuó por terrenos más seguros. 30 días tras el episodio de la lesión, Lucía cosechó los primeros vegetales de su jardín experimental. Observando la humilde recolección, adoptó una resolución espontánea. Eligió meticulosamente algunos especímenes, los dispuso en un canasto de paja y caminó hacia el terreno contiguo. «Buen día», saludó a Martín, quien la observó asombrado desde el área donde laboraba.
Te traigo parte de mi primera recolección, como muestra de gratitud por lo del portón. Martín se aproximó pausadamente, retirándose los guantes laborales. No hacía falta, expresó, aunque su mirada se avivó al contemplar los vegetales frescos. Pero quiero hacerlo, replicó Lucía, extendiendo el canasto. Aunque temo que no sean tan óptimos como los tuyos, aún estoy en proceso de aprendizaje. Martín aceptó el canasto, sus dedos tocándose fugazmente. Lucen excelentes, comentó inspeccionando el interior. Sin embargo, las zanahorias hubieran prosperado mejor en tierra menos compacta. ¿Cómo lo detectas?, indagó Lucía, verdaderamente interesada. Por su apariencia, aclaró mostrándole una zanahoria con forma irregular. En este tipo de suelo requieren más componente arenoso para crecer adecuadamente. Lo que continuó fue una clase improvisada de cultivo que dejó a Lucía cautivada. El entusiasmo con que Martín describía los sembradíos, la tierra y las metodologías agrícolas mostraba un nivel de expertise que superaba lo esperado de un campesino ordinario. Tal vez agregue algo de arena en ese sector del jardín, reflexionó Lucía, absorbiendo cada detalle como una alumna dedicada. Te asistiría, pero... Martín dirigió su mirada hacia su vivienda, donde los pequeños se divertían en el exterior. Naturalmente, entendió Lucía al instante. Tienes tus propios compromisos. Tal vez este sábado o domingo, propuso él sorprendiéndola. Si todavía te interesa. Me encantaría, contestó ella con una expresión que iluminó su semblante. En los fines de semana posteriores, él ocasionalmente la asistía con aspectos prácticos del terreno, instruyéndola sobre cómo modificar determinados cultivos al entorno local, mientras ella mostraba un interés auténtico en comprender la existencia campestre. Durante estos encuentros, Lucía empezó a percibir aspectos que evidenciaban la condición de Martín, la vestimenta reparada pero pulcra de los pequeños, la forma en que economizaba los medios, el agotamiento que nunca desaparecía totalmente de su mirada a pesar de su amabilidad. ¿Qué te motivó a venir aquí?, cuestionó Martín cierta tarde mientras arreglaban conjuntamente un segmento de la cerca. No aparentas ser alguien que optaría por aislarse en lo rural. Lucía meditó la pregunta, consciente de que su contestación podría descubrir más de lo que estaba dispuesta a divulgar. Requería recordar mi esencia antes de transformarme en lo que otros demandaban de mí, respondió eventualmente. Martín la contempló extensamente, como descifrando un enigma especialmente difícil. Tiene lógica, expresó finalmente retomando su labor. ¿Y tú?, se aventuró a preguntar Lucía, ¿qué te condujo aquí con 3 menores? El mutismo que sobrevino fue tan espeso que casi era palpable. Por un instante, Lucía temió haber traspasado un límite implícito. La existencia toma direcciones imprevistas, contestó Martín finalmente, su voz contenida pero decidida. En ocasiones debes optar entre lo que deseas y lo que corresponde hacer. Lucía asintió, honrando los márgenes de su contestación. Los pequeños aparentan estar contentos, señaló modificando discretamente el foco. Lo procuro, manifestó Martín, y la fragilidad en su voz conmovió algo hondo en Lucía. Cada jornada lo procuro. 60 días tras aquellas interacciones iniciales, Lucía contemplaba el firmamento desde su terraza cuando divisó a Martín examinando preocupadamente las masas oscuras que se aglomeraban en el horizonte. Martín, llamó acercándose a la cerca, preparé una tarta de manzana. Si el aguacero se intensifica, ustedes podrían venir a compartir la cena. Poseo un generador por si hay corte eléctrico. Él la contempló asombrado por la proposición. La incertidumbre cruzó brevemente su expresión. Te aseguro que mi tarta no es tan deficiente como mis zanahorias irregulares, bromeó ella, disipando la tensión del instante. La sonrisa que iluminó el semblante fatigado de Martín fue como un destello solar atravesando las nubes tempestuosas. Entonces será un gusto aceptar, respondió, y Lucía experimentó algo tibio expandiéndose en su interior. Desconocía que esa velada señalaría el inicio de un trayecto que transformaría sus existencias permanentemente. Un trayecto que había iniciado, curiosamente, con un portón averiado. La tempestad arribó con una intensidad que superó todas las predicciones.
El cielo se convirtió en un lienzo de masas oscuras atravesadas por rayos que iluminaban el campo como destellos de una cámara colosal. El viento bramaba entre la vegetación, doblando sus ramas hasta límites alarmantes. Lucía finalizaba de colocar los últimos arreglos en la mesa cuando percibió toques en su entrada. Su corazón dio un pequeño brinco involuntario. «Llegaron en el momento perfecto», exclamó al abrir, hallándose con Martín y los tres pequeños en su pórtico. El hombre portaba una pequeña bolsa textil y los niños la miraban con una combinación de interés y recelo. «Trajimos frutos de nuestro jardín», expresó Martín ofreciéndole la bolsa con un ademán que combinaba dignidad y modestia. «No deseaba presentarme sin nada». «Adelante, adelante», invitó Lucía conmovida por el gesto. «La tarta casi está lista». Los menores ingresaron con precaución, sus pupilas expandiéndose de asombro al observar el interior de la vivienda. «Su hogar es hermoso, señora», comentó el mayor, quien Lucía identificó como Antonio. «Solo Lucía, por favor», respondió ella con una expresión afectuosa. «Y gracias, aunque aún estoy personalizándola». «Posee libros», exclamó la niña Rosalía señalando un estante repleto de ejemplares. «A mí también me fascinan los libros». «Puedes explorarlos si deseas», ofreció Lucía percibiendo cómo los ojos de la pequeña centellaban de entusiasmo. «Con cautela, Rosalía», advirtió Martín gentilmente. «Déjala libre», intervino Lucía. «Los libros existen para ser manipulados y leídos, no para acumular polvo». Martín la contempló con asombro y una sonrisa reconocida se formó en su rostro cansado. «¿Requieres asistencia con algo?», inquirió él observando los preparativos de la cena. «¿Podrías organizar la mesa mientras finalizo la salsa?», sugirió Lucía señalando hacia un mueble donde almacenaba la vajilla. Colaboraron conjuntamente con una armonía natural que sorprendió a ambos. Mientras, los pequeños habían hallado sus propios lugares. Rosalía examinaba fascinada los ejemplares. Antonio observaba con atención la colección de pequeñas figuras que Lucía había transportado de sus viajes. Y Jaime, el más pequeño, dibujaba concentrado en un cuaderno que había extraído de su mochila. Un estruendo particularmente potente sacudió la vivienda provocando que las luces titilaran momentáneamente. Jaime soltó un pequeño alarido atemorizado. «Todo va bien, campeón», expresó Martín aproximándose para calmarlo. «Es simplemente el firmamento desperezándose». La explicación provocó una sonrisa en el niño y Lucía experimentó una ternura imprevista ante esta escena. «Mi progenitor expresaba lo mismo», comentó ella, rememorando su propia niñez, «que los estruendos eran el cielo desperezándose tras reposar». «¿En qué lugar creciste?», inquirió Martín, aprovechando esta pequeña confesión personal. «En una población no muy distinta a esta», contestó Lucía, revolviendo la salsa. «Mi progenitor era médico de pueblo. Vivíamos modestamente, pero jamás carecimos de lo fundamental». «¿Y cómo finalizaste en...?» Martín suspendió la pregunta en el ambiente como si no estuviera seguro de cómo articularla sin aparentar ser indiscreto. «En el mundo empresarial», completó ella con una sonrisa empática. «Estudié enfermería por vocación, siguiendo parcialmente las huellas de mi padre, pero durante una urgencia conocí a un empresario que quedó admirado con mi habilidad para manejar situaciones críticas. Me propuso un empleo en su compañía y descubrí que poseía aptitud para ello. Un cambio significativo», comentó Martín colocando los cubiertos sobre la mesa con atención. «La existencia raramente sigue trayectorias rectilíneas», filosofó Lucía. «Y tú mencionaste que no constantemente fuiste agricultor». La interrogante quedó suspendida entre ellos y por un instante Lucía temió haber cruzado nuevamente un límite invisible. Pero algo en el ambiente de esa noche, en la intimidad generada por la tormenta que los separaba del resto del planeta, pareció abrir una pequeña fisura en las defensas de Martín. «Soy ingeniero agrónomo», reveló finalmente. «Laboraba para una empresa agrícola global. Viajes, oficinas sofisticadas, presupuestos millonarios para estudios, todo aquello». Sus palabras asombraron a Lucía, aunque de cierta forma confirmaban sus conjeturas sobre su nivel de conocimientos. «¿Qué te motivó a renunciarlo?», preguntó ella delicadamente, consciente de estar pisando territorio sensible.
Martín contempló brevemente hacia los pequeños antes de responder en voz contenida. La progenitora de los niños optó por seguir otra dirección. Hace apenas más de 12 meses, era imposible sostener ese ritmo laboral y simultáneamente atenderlos. La confesión cayó entre ambos como una roca en un lago tranquilo, generando círculos de comprensión. «Entonces abandonaste tu profesión por ellos», concluyó Lucía, su voz impregnada de respeto. «No lo considero una renuncia», contestó Martín con simplicidad. «Simplemente una decisión distinta». Lucía asintió, identificando la grandeza en su declaración. «La comida está servida», anunció modificando el tema para alivianar el instante. «Pequeños, ¿podrían acercarse a la mesa, por favor?» La velada transcurrió en un clima sorprendentemente acogedor y hogareño. Los menores, inicialmente reservados, se fueron relajando progresivamente, compartiendo historias del colegio y de sus labores en la parcela. Martín los contemplaba con satisfacción evidente, participando ocasionalmente para moderar su exaltación. «Los niños están enamorados de tu tarta de manzana», observó él cuando los pequeños consumieron con avidez el postre. «Es la fórmula de mi abuela», confesó Lucía. «Una de las escasas cosas que dominé en la cocina adecuadamente». «¿No cocinabas frecuentemente en la urbe?», preguntó Antonio con cándida curiosidad. Lucía sonrió ante la interrogante franca. «Carecía de tiempo», respondió sinceramente. «Mi ocupación absorbía prácticamente todas mis horas. ¿Y no experimentaba soledad?», insistió el niño, provocando una mirada preventiva de su progenitor. «Antonio, eso es inapropiado», intervino Martín. «No hay problema», lo calmó Lucía, conmovida por la inquietud genuina en la pregunta del menor. «En ocasiones sí experimentaba soledad. Supongo que por eso me encuentro aquí actualmente, buscando una modalidad diferente de existencia». Rosalía, que había estado observándola detenidamente durante toda la comida, habló entonces. «Mi profesora menciona que en ocasiones necesitamos extraviarnos para hallarnos». La profundidad del comentario dejó a Lucía momentáneamente sin respuesta. «Tu profesora posee gran sabiduría», replicó finalmente, intercambiando una mirada con Martín. «Constantemente recibimos enseñanzas de ellos», comentó él con una sonrisa cargada de implicación. Al finalizar la cena, la tempestad continuaba golpeando intensamente, transformando el sendero de retorno a la vivienda de Martín en un barrizal impracticable. «Permanezcan hasta que disminuya un poco», propuso Lucía. «Poseo habitaciones adicionales». Martín vaciló visiblemente incómodo con la propuesta. «No deseamos importunar más». «Por favor, insisto», ella presionó. «Me sentiría terrible si sufrieran un percance intentando retornar con estas condiciones». Eventualmente, Martín cedió y Lucía organizó rápidamente 2 habitaciones, una para los pequeños y otra para él. La domesticidad de la circunstancia, tan contrastante a su existencia previa, le generó una extraña sensación de completitud. Posteriormente, cuando los menores ya reposaban, Martín y Lucía se hallaron en la sala contemplando el fuego que chisporroteaba en la chimenea. La tormenta proseguía su embestida furiosa en el exterior, contrastando con la calidez del ambiente interior. «Gracias por esto», expresó Martín sosteniendo una taza de café entre sus manos. «No únicamente la comida, sino todo». «¿Todo?», preguntó Lucía, intrigada por la extensión del término. «Por tratar a mis pequeños como individuos, no como objetos de compasión», aclaró él. «Muchas personas, cuando descubren nuestra circunstancia, los contemplan con esa combinación de tristeza y condescendencia que repudio. Son niños excepcionales», replicó Lucía con autenticidad, «y estás realizando una labor admirable con ellos. Procuro compensar lo que les ausenta», manifestó Martín, su voz apenas perceptible sobre el bramido del viento externo. «Pero en ocasiones temo que sea insuficiente». La fragilidad en su admisión conmovió algo hondo en Lucía. «El afecto nunca es insuficiente», contestó sorprendiéndose a sí misma con la certeza en sus palabras. «Y eso es algo que evidentemente no les carece». Se contemplaron en mutismo, una corriente de entendimiento fluyendo entre ellos. Por un instante, Lucía experimentó el impulso de aproximarse más, de sostener su mano, pero se refrenó. El instante era demasiado delicado, demasiado reciente.
¿Puedo cuestionarte algo íntimo?, expresó Martín finalmente quebrando el silencio. Por supuesto, contestó ella con curiosidad. ¿Por qué una mujer exitosa como tú optó por aislarse aquí? Y no me refiero a la versión abreviada que mencionaste anteriormente. Lucía meditó la pregunta sintiendo que le correspondía honestidad después de la que él había manifestado. Logré todo lo que supuestamente debía ambicionar, comenzó seleccionando meticulosamente sus palabras. Triunfo, reconocimiento, estabilidad monetaria. Pero un día comprendí que estaba circundada de individuos que únicamente veían mi posición, no mi esencia. Vínculos superficiales, amistades convenientes, incluso una relación romántica que resultó ser más sobre lo que podía proporcionar que sobre quién era genuinamente. Hizo una pausa, asombrada por lo sencillo que resultaba abrirse con este hombre que apenas conocía desde hacía algunos meses. Un día, tras cerrar una negociación particularmente significativa, me hallé sola en un restaurante refinado, circundada de extraños que me adulaban, y me experimenté completamente hueca. Esa noche exploré propiedades campestres en la red, casi como un pasatiempo. 3 semanas posteriores era la dueña de esta finca. Un cambio drástico, comentó Martín admirado. La mejor resolución que he adoptado, afirmó Lucía. Aunque aún estoy aprendiendo a vivir esta nueva realidad. Lo ejecutas mejor de lo que percibes, observó él. Tus cultivos están avanzando notablemente para alguien que porta tan poco tiempo en esto. Poseo un buen instructor, sonrió ella, agradecida por el elogio. El mutismo volvió a establecerse entre ellos, pero era un silencio reconfortante, repleto de entendimiento recíproco. La mañana posterior amaneció despejada y radiante, como si la tempestad hubiera purificado el planeta. Lucía organizó un desayuno simple para todos, disfrutando secretamente de la sensación de poseer la vivienda repleta de voces y carcajadas. Los huevos están exquisitos, comentó Antonio, consumiendo su porción con avidez. Provienen de vuestras aves, respondió Lucía. Martín los transportó anoche. Papá constantemente menciona que hay que compartir lo mejor que poseemos, intervino Rosalía con satisfacción. Y posee toda la razón, asintió Lucía intercambiando una mirada cómplice con Martín. Tras el desayuno, Martín se dispuso a retornar a su terreno con los pequeños. El sendero estará devastado, comentó observando a través de la ventana hacia el camino embarrado. Podemos inspeccionarlo conjuntamente, propuso Lucía. Quizás haya que consolidar algunas secciones antes de las próximas precipitaciones. No deseo abusar más de tu hospitalidad, manifestó Martín. No es abuso cuando se propone voluntariamente, replicó ella con determinación. Finalmente, Martín aceptó su asistencia y durante las horas subsiguientes colaboraron conjuntamente bajo el sol recién emergido, reparando los estragos provocados por la tormenta. Los menores contribuían a su manera, transportando pequeñas rocas o sujetando instrumentos. Formamos un buen equipo, comentó Lucía mientras posicionaban la última roca en un canal de evacuación improvisado. Sorprendentemente bueno, concordó Martín secando el sudor de su frente. Para alguien que proviene del mundo corporativo, posees aptitud para el labor manual. Mi progenitor me instruyó que ningún conocimiento es inútil, explicó ella. Constantemente insistió en que aprendiera destrezas prácticas, incluso cuando mi profesión adoptó otra dirección. Un hombre sabio, observó Martín. Lo era, asintió Lucía, y la sutil tensión en su voz no escapó a él. Lo siento, expresó Martín suavemente. No pretendía, no te preocupes, lo calmó ella. Fue hace mucho tiempo, pero sus enseñanzas persisten conmigo. Al despedirse en el límite de los terrenos, algo había modificado sutilmente entre ellos. Un puente invisible se había constituido, cimentado por confesiones compartidas y labor conjunta. Gracias nuevamente, expresó Martín, su mirada encontrándose con la de ella. Por todo, cuando desees, respondió Lucía con autenticidad. Mi entrada siempre estará disponible para ustedes. Los niños idolatran tu tarta de manzana, comentó él con una sonrisa. Tendré que controlar sus visitas o asaltarán tu cocina regularmente. Me fascinaría, respondió ella, y ambos comprendieron que se refería a mucho más que a la posibilidad de hornear más tartas.
Durante las 3 semanas posteriores, las cenas ocasionales se tornaron más frecuentes, a veces en el hogar de Lucía, otras en la modesta residencia de Martín. La confianza se incrementaba entre ellos, nutrida por diálogos sinceros y vivencias compartidas. «Las constelaciones se observan tan nítidamente desde aquí», comentó Lucía cierta noche mientras compartían un café en la terraza de Martín tras haberse acostado los pequeños. «Es una de las motivaciones por las que sería imposible retornar a la urbe», confesó él reclinándose en su asiento. «Requiero contemplar las constelaciones para recordar mi posición en el cosmos». «Eso es lírico», observó ella, sorprendida por esta dimensión suya. «No constantemente fui un tosco campesino», bromeó Martín. «En otra época fui un ávido amante de la literatura». «¿Y qué te obstaculizaba continuar siéndolo?», preguntó Lucía. «La realidad», contestó él simplemente. «Entre la parcela y los pequeños, apenas poseo tiempo para existir, mucho menos para sumergirme en libros». «Podría asistirte con eso», propuso Lucía espontáneamente. «No con existir, sino con concederte algo de tiempo para ti». Martín la contempló con una combinación de reconocimiento y precaución. «¿Cómo? Podría cuidar de los niños algunas tardes», sugirió ella, «para que logres obtener unas horas para ti. Leer, reposar, lo que requieras». «No podría permitirlo», respondió él, aunque la tentación era evidente en su tono. «¿Por qué no? Disfruto de su compañía», insistió Lucía. «Además, Rosalía me está instruyendo a identificar aves y Antonio ofreció mostrarme cómo operan los sistemas de irrigación tradicionales». La mención de estos aspectos, estas pequeñas conexiones que había establecido con sus pequeños, pareció desactivar las defensas de Martín. «Lo meditaré», concedió eventualmente. Durante una de esas conversaciones nocturnas, Martín le narró más sobre su historia. «Conocí a Carmen, la progenitora de los niños, en la academia», reveló. «Éramos colegas de estudios, ambos destacados y ambiciosos. Nos unimos jóvenes, persuadidos de que podríamos conquistar el planeta juntos». Hizo una pausa, sus ojos extraviados en el horizonte oscuro. «Durante años operó. Yo investigaba nuevas metodologías de cultivo sustentable para grandes empresas. Ella dirigía proyectos globales de desarrollo agrícola. Viajábamos incesantemente, construimos una existencia exitosa según todos los parámetros convencionales». «¿Qué se transformó?», preguntó Lucía delicadamente, percibiendo que él necesitaba relatar esta historia. «Todo y nada», respondió Martín. «Los pequeños llegaron uno tras otro. Inicialmente ajustamos nuestras profesiones, niñeras, instituciones infantiles, apoyo de familiares cuando era factible. Pero hace poco más de 12 meses, Carmen obtuvo una propuesta para dirigir un proyecto en el extranjero, una oportunidad que calificó como imperdible. El sufrimiento en su voz era palpable a pesar del tiempo transcurrido. Me solicitó que nos trasladáramos todos, que iniciáramos nuevamente en otro territorio, pero mi progenitor acababa de fallecer dejándome esta pequeña parcela familiar. Antonio estaba experimentando dificultades de adaptación en el colegio. Rosalía padecía de asma que se agravaba con los cambios constantes. Le solicité que aguardara, que halláramos otra alternativa. Martín tomó un sorbo de café antes de proseguir. Discutimos como jamás antes y finalmente me expresó que debía optar por acompañarla o aceptar que nuestros senderos se dividían. Opté por los niños. Ella optó por su profesión. No la responsabilizo realmente, pero ha sido arduo, lo estás ejecutando increíblemente bien, manifestó Lucía, resistiendo el impulso de sostener su mano. Algunas jornadas, sonrió él tristemente, otras apenas mantengo la cabeza sobre el agua. Todos nos experimentamos así en ocasiones, confesó Lucía, incluso los que aparentamos poseerlo todo controlado. Esa noche, al retornar a su vivienda, Lucía contempló las constelaciones que tanto admiraba Martín y experimentó una claridad que hacía años no sentía. Su existencia en la urbe, con todo su triunfo y reconocimiento, nunca le había proporcionado la sensación de propósito y conexión que experimentaba ahora, asistiendo a una familia que le había abierto su corazón.
Lo que Martín desconocía mientras lidiaba con sus propias dudas e inquietudes era que sus conversaciones sinceras y la generosidad de espíritu que manifestaba, a pesar de sus adversidades, estaban transformando la existencia de Lucía de maneras que ella apenas comenzaba a comprender. Y lo que Lucía no imaginaba era que en las próximas semanas, eventos imprevistos examinarían esta frágil conexión que estaban edificando, obligándolos a confrontar verdades que ambos habían estado evadiendo. Durante el cuarto mes tras la llegada de Lucía a la parcela, el clima se modificó drásticamente. Una sequía despiadada empezó a castigar la zona, agrietando el suelo y marchitando plantaciones. Lucía observaba con intranquilidad cómo las plantas en su jardín experimental batallaban por subsistir a pesar de sus esfuerzos. Cierta mañana, mientras inspeccionaba sus tomates progresivamente más deshidratados, percibió a Martín en su propio terreno con expresión severa mientras examinaba sus cultivos. Sin meditarlo 2 veces, atravesó la cerca que divide los terrenos. «No luce prometedor», comentó aproximándose a él. Martín elevó la vista sorprendido por su presencia. 60 días sin precipitación significativa. Jamás había presenciado algo así en esta zona. «¿Posee sistema de irrigación?», preguntó Lucía. «Rudimentario», respondió él con un suspiro. «Adecuado para tiempos normales, pero no para una sequía como esta». Lucía guardó mutismo contemplando el campo árido. Una idea comenzaba a constituirse en su mente, pero vacilaba sobre cómo plantearla. «¿En qué meditas?», preguntó Martín, identificando la expresión concentrada en su semblante. «He estado explorando sistemas de irrigación contemporáneos», confesó Lucía. «De hecho, contraté a algunos expertos para implementar mejoras en mi terreno». Martín la contempló con curiosidad. «Eso suena oneroso». «Lo es», admitió ella midiendo meticulosamente sus palabras, «pero también efectivo, y estaba meditando que podríamos compartirlo». «Compartirlo», repitió Martín frunciendo ligeramente el entrecejo. «Los técnicos me demostraron cómo expandir el sistema», explicó Lucía. «Podríamos conectar ambos terrenos. Si estás conforme, sería ventajoso para ambos». Vio la duda inmediata en sus ojos, ese orgullo que ya había aprendido a identificar. «Sería una colaboración», agregó rápidamente, «no una limosna. Tú posees el conocimiento agrícola que yo necesito. Yo poseo recursos que pueden ayudarnos a los dos». Martín permaneció en silencio, su mirada alternando entre sus campos amenazados por la sequía y el rostro expectante de Lucía. «La exposición agrícola es en 6 semanas», murmuró finalmente. «Sin agua apropiada no poseeré nada que exhibir». «Entonces, ¿es afirmativo?», preguntó Lucía conteniendo una sonrisa. «Lo reflexionaré», respondió Martín, pero el alivio en sus ojos contradecía sus palabras. 3 días posteriores, el nuevo sistema de irrigación empezó a instalarse, extendiéndose desde el terreno de Lucía hacia las parcelas de Martín. Él se involucró activamente en el procedimiento, contribuyendo su conocimiento técnico y sugiriendo modificaciones que sorprendieron incluso a los expertos contratados. «Genuinamente dominas esto», comentó Lucía cierta tarde, mientras revisaban conjuntamente los esquemas del sistema. «Fue mi especialización durante años», respondió Martín señalando un aspecto en el diseño. «Desarrollé sistemas similares para zonas áridas en 3 continentes. En ocasiones olvido que no constantemente fuiste un campesino», confesó Lucía. «En ocasiones yo también», sonrió él. Y había una combinación de nostalgia y aceptación en su expresión que conmovió a Lucía. Las semanas transcurrieron y el sistema de irrigación transformó progresivamente ambos terrenos. Los cultivos se reanimaron y la colaboración entre Lucía y Martín se intensificó. Ella aprendía velozmente bajo su tutela, mientras él parecía redescubrir la pasión por la innovación agrícola que había abandonado. «¿Estás nervioso por la exposición?», preguntó Lucía cierta tarde mientras asistía a Martín a seleccionar productos para la exhibición. «Un poco», admitió él, «es significativo para nosotros. No únicamente por el reconocimiento, sino porque los compradores mayoristas estarán presentes. Tus productos son excepcionales», afirmó ella con autenticidad, «especialmente considerando las condiciones que hemos confrontado.
Gracias a tu asistencia, reconoció Martín en un extraño momento de fragilidad. Somos un buen equipo, respondió Lucía simplemente, y el momento de conexión entre ellos fue casi palpable. El día de la exposición agrícola amaneció radiante y despejado. Lucía se propuso ayudar a Martín con su stand, y conjuntamente organizaron una exhibición impresionante de sus mejores productos. Los menores, vestidos con sus mejores atuendos, asistían con entusiasmo, orgullosos del trabajo de su progenitor. La exposición bullía de actividad. Agricultores de toda la zona mostraban sus productos, mientras compradores y visitantes recorrían los stands con interés. El stand de Martín captó considerable atención, con diversos compradores expresando interés en sus metodologías de cultivo sustentable. «Felicitaciones», expresó Lucía después de que Martín finalizara un acuerdo significativo con un distribuidor. «Lo has conseguido». La sonrisa de Martín era la más radiante que ella había presenciado jamás, y por un instante el impulso de abrazarlo fue casi incontrolable, pero el momento fue interrumpido por una voz tras ellos. «Increíble», Lucía Vázquez en una exposición agrícola rural. Lucía se paralizó identificando la voz instantáneamente. Se giró pausadamente para hallarse con Roberto, un conocido empresario con quien había transaccionado en su existencia previa. Roberto saludó con una sonrisa forzada. «Qué inesperado verte aquí». «Lo mismo expreso», respondió él contemplándola con asombro. «La última ocasión que supe de ti, tu compañía tecnológica acababa de finalizar esa fusión multimillonaria. Y ahora estás comercializando tomates». Lucía experimentó que el oxígeno abandonaba sus pulmones. A su costado percibió la repentina rigidez en la postura de Martín. «Simplemente estoy asistiendo a un amigo», respondió intentando mantener la compostura. «Constantemente tan humilde», rió Roberto, ignorante de la incomodidad que estaba generando. «Esta mujer es una prodigio de los negocios», anunció dirigiéndose a Martín. Su última transacción apareció en todas las publicaciones económicas. ¿Cuánto fue? ¿50 millones? El mutismo que sobrevino fue ensordecedor. Lucía observó cómo el semblante de Martín se transformaba, la sorpresa cediendo paso a la comprensión y luego a algo más complejo de interpretar. «Debo retirarme», expresó Roberto finalmente, percibiendo la tensión. «Un gusto verte, Lucía. Contáctame si te hastías de actuar como campesina». Cuando Roberto se distanció, Martín se volvió hacia ella. «¿50 millones?» preguntó en voz contenida. «Martín, yo. Los pequeños te están buscando», la interrumpió él, su voz repentinamente distante. «Deseaban mostrarte los conejos de la exhibición ganadera». Y sin aguardar respuesta, se alejó, dejándola con una explicación atascada en la garganta y un peso en el corazón. Las 3 semanas posteriores fueron dolorosamente silenciosas. Martín se tornó cortésmente distante, rechazando proposiciones para cenar y limitando sus interacciones a breves saludos cuando se cruzaban. Los menores, confundidos por este cambio abrupto, le cuestionaban a Lucía cuándo retornarían a visitarla. «Tu progenitor está ocupado», contestaba ella, incapaz de explicarles la verdadera motivación. Cierta tarde, incapaz de tolerar más la circunstancia, Lucía decidió confrontarlo. Lo halló reparando una cerca, laborando con la intensidad de quien intenta sumergir pensamientos incómodos en el esfuerzo físico. «¿Podemos conversar?», preguntó aproximándose cautelosamente. Martín la contempló brevemente antes de retornar a su tarea. «Estoy ocupado ahora». «Martín, por favor», insistió ella, «necesito explicarte». «¿Qué precisamente?», preguntó él finalmente abandonando su labor para enfrentarla. «¿Por qué me ocultaste quién eras genuinamente? ¿Por qué simulaste ser alguien que requería asistencia cuando evidentemente podías adquirir media zona si lo desearas?» La amargura en su voz la sorprendió. «Jamás simulé», respondió Lucía con determinación. «Todo lo que compartí contigo era auténtico, simplemente omití ciertos aspectos». «Aspectos», repitió él con incredulidad. «Lucía, permitiste que te asistiera con ese portón como si fueras cualquier vecina con dificultades económicas. Me permitiste instruirte sobre agricultura, como si genuinamente lo precisaras para subsistir». «Y lo precisaba», exclamó ella, la frustración quebrando su habitual compostura.
No todo se centra en dinero, Martín. Vine aquí buscando autenticidad, vínculos reales. ¿Sabes lo que es existir circundada de individuos que únicamente visualizan tu saldo bancario? No a ti. No, respondió él con franqueza. No lo sé. Así como tú desconoces lo que es contabilizar cada moneda para garantizarte de que tus pequeños posean lo necesario. La verdad en sus palabras impactó a Lucía como un golpe. Tienes razón, concedió suavemente. Son realidades distintas. Pero mi temor era auténtico, Martín. Temía que si conocías mi situación monetaria, todo se modificaría entre nosotros. Y tenías razón, respondió él, su voz más exhausta que irritada ahora. Porque no se centra en el dinero en sí, Lucía. Se centra en la confianza, en la honestidad. Lo comprendo ahora, admitió ella, y lo lamento. Pero no puedo modificar el pasado. Únicamente puedo solicitarte que me concedas la oportunidad de demostrar que soy la misma persona que conociste, independientemente de mi saldo bancario. Martín la contempló extensamente, como evaluando la sinceridad en sus palabras. Finalmente simplemente asintió. Requiero tiempo, expresó retornando a su labor, para procesar todo esto. Lucía comprendió que era lo máximo que podía aguardar por ahora. Estaré aquí, prometió antes de alejarse. Lo que Martín no podía percibir mientras la observaba marcharse era la determinación que brillaba en sus ojos. Porque si había algo que caracterizaba a Lucía tanto como su triunfo empresarial, era su tenacidad ante los desafíos. Y estaba decidida a reconstruir lo que la revelación de su fortuna había amenazado con destruir. Durante el periodo de alejamiento, Lucía no permaneció pasiva. Canalizó su energía en la revitalización de su propia parcela, transformando la frustración y la tristeza en motivación para crear algo significativo. Contratando expertos y utilizando sus contactos del mundo empresarial, empezó a desarrollar un proyecto ambicioso pero discreto, un programa de apoyo para pequeños productores campesinos de la zona. Necesitamos enfocarnos en la sustentabilidad y el acceso a mercados equitativos, explicaba a sus asesores durante las reuniones que organizaba en su sala. Estos agricultores poseen conocimiento invaluable, pero carecen de recursos y conexiones. Aunque jamás lo mencionaba explícitamente, todos sus planes estaban secretamente inspirados por Martín. Cada aspecto del programa respondía a las adversidades que había observado en su batalla diaria, desde facilitar el acceso a tecnología agrícola asequible hasta crear redes de distribución que eliminaran intermediarios abusivos. Mientras tanto, los días se convertían en semanas. Ocasionalmente divisaba a Martín laborando en su parcela o a los pequeños jugando en el patio. A veces intercambiaban saludos distantes, y cada uno de estos breves instantes dejaba en Lucía una combinación de esperanza y resignación. Cierta tarde, mientras revisaba documentos en su terraza, percibió una agitación inusual en el terreno vecino. Martín corría de un lado a otro mientras los menores parecían alterados. Instintivamente, Lucía se incorporó, observando con intranquilidad. Cuando vio a Martín subir a su vehículo con gesto preocupado, no pudo contenerse y corrió hacia la cerca. Martín llamó. «Todo está bien», él vaciló visiblemente antes de aproximarse. «Es la cosecha», explicó finalmente, la preocupación evidente en su semblante. «Hay indicios de una plaga en los frutales. Necesito dirigirme a la ciudad para consultar con un experto», pero su mirada se desvió hacia la vivienda donde los tres pequeños observaban con expresiones preocupadas. «No puedo transportarlos conmigo, y tampoco puedo abandonarlos solos todo el día. Los animales también requieren atención». «Yo puedo quedarme con ellos», propuso Lucía inmediatamente. «¿Y con los animales?» Martín la contempló con sorpresa, claramente debatiéndose entre su urgencia y su orgullo herido. «No estoy proponiendo dinero», aclaró ella gentilmente. «Estoy proponiendo tiempo. Puedo cuidar de los pequeños y los animales mientras resuelves esto». «¿Por qué harías eso por nosotros?», preguntó él tras un momento de silencio. «Después de cómo he actuado estas semanas». «Porque ustedes me hicieron experimentar parte de esta comunidad por primera ocasión», respondió Lucía con autenticidad. «Porque me importan los menores, los animales y tú».
La vulnerabilidad en su confesión pareció desarmar finalmente las defensas de Martín. «Gracias», expresó simplemente. «Retornaré lo antes factible». «Tómate el tiempo requerido», respondió ella. «Estaremos bien». Tras proporcionarle rápidas instrucciones sobre las rutinas de los menores y los animales, Martín partió, no sin antes conversar en privado con Antonio, el mayor, probablemente proporcionándole indicaciones adicionales. Tan pronto como el vehículo de Martín desapareció en el sendero, Lucía se volvió hacia los tres pequeños que la observaban con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la preocupación. «Bien», expresó juntando las manos con determinación. «¿Por dónde iniciamos? Los animales deben alimentarse primero», respondió Antonio con seriedad, asumiendo responsabilidad. «Papá constantemente menciona que ellos no pueden aguardar». «Pues a los animales primero», asintió Lucía, agradecida por la orientación. Lo que continuó fue un día intenso pero extraordinariamente gratificante. Bajo la dirección de los menores, Lucía aprendió las rutinas de la pequeña granja. Alimentar a las gallinas, revisar a los conejos, garantizar que las cabras poseyeran suficiente agua fresca. Rosalía le demostró cómo recolectar los huevos sin perturbar a las aves, mientras Jaime, el más pequeño, la seguía como una sombra, ofreciendo observaciones sorprendentemente perspicaces sobre cada labor. «Papá menciona que hay que comunicarse con los animales», explicó mientras Lucía alimentaba a los conejos. «Expresa que todo ser viviente merece reconocimiento». Estas pequeñas revelaciones sobre Martín, filtradas a través de las palabras ingenuas de sus pequeños, intensificaban la admiración que Lucía experimentaba por él. Al mediodía, tras finalizar con los animales, se dirigieron al jardín para inspeccionar los cultivos. Antonio, con la seriedad de quien ha heredado una importante responsabilidad, le mostró las señales de la plaga que inquietaba a su progenitor. «Papá menciona que puede propagarse velozmente», explicó señalando las manchas en el follaje de los árboles frutales. «Por eso fue a solicitar asistencia». «Comprendo», asintió Lucía, examinando las hojas con concentración. «¿Han probado algún remedio tradicional?» «Papá organizó una combinación con ajo y otras sustancias», respondió Rosalía, pero expresó que era insuficiente. Mientras los menores continuaban mostrándole el terreno, Lucía empezó a formular ideas. Durante sus exploraciones para su proyecto, había estudiado metodologías orgánicas para combatir plagas habituales. Quizás podría implementar una solución provisional hasta que Martín retornara con asistencia especializada. Tras organizar un almuerzo simple pero nutritivo para los pequeños, Lucía les propuso un plan. «¿Qué les parece si intentamos proteger los árboles mientras su progenitor retorna?», sugirió. «He aprendido algunas metodologías que podrían asistir». Los menores aceptaron con entusiasmo, y pronto estaban todos colaborando juntos siguiendo las instrucciones de Lucía. Utilizando materiales disponibles en el cobertizo, crearon barreras protectoras alrededor de los árboles menos afectados y organizaron un aerosol natural para los que ya mostraban señales de infestación. «Es como medicina para los árboles», explicó Lucía mientras Jaime la observaba rociar el follaje meticulosamente. «¿También fuiste médica de árboles?», preguntó el niño con genuina curiosidad. Lucía rió. «No, pero he aprendido mucho últimamente. En ocasiones, cuando genuinamente te importa algo, te esfuerzas por aprender cómo protegerlo». La tarde transcurrió en un ritmo placentero de labor y diálogo. Los menores, inicialmente cautos por la tensión que habían percibido entre los adultos en las semanas previas, se fueron relajando progresivamente, compartiendo relatos y formulando preguntas que Lucía contestaba con honestidad, adaptada a su comprensión. Fue durante uno de estos instantes, mientras alimentaban conjuntamente a los animales al atardecer, cuando Rosalía hizo la pregunta que Lucía no anticipaba. «¿Te agrada papá, verdad?», preguntó directamente, con esa claridad desprovista de filtros que únicamente los menores poseen. Lucía quedó momentáneamente sin palabras, el recipiente de agua que sostenía inmóvil en sus manos. «Yo aprecio profundamente a tu progenitor», respondió eventualmente, optando por la honestidad. «Es un hombre excepcional. Él también te aprecia», aseguró la niña con certeza.
aunque últimamente está melancólico cuando conversamos de ti. Las personas en ocasiones se confunden, explicó Lucía gentilmente. Incluso los adultos. Papá menciona que los malentendidos son como nudos, intervino Antonio, que se había aproximado silenciosamente. Cuanto más tiras de los extremos, más se aprietan. Hay que laborar en el núcleo del problema. La sabiduría en las palabras repetidas del niño conmovió a Lucía profundamente. Tu progenitor es muy sabio, comentó, y también muy solitario, añadió Rosalía con una intuición que sobrepasaba su edad. Desde que mamá partió, menos cuando estábamos contigo. Estas palabras quedaron suspendidas en el ambiente, cargadas de implicación. Lucía no sabía cómo responder sin formular promesas que quizás no podría satisfacer, así que simplemente abrazó a la niña con ternura. Cuando anocheció, Lucía asistió a los menores con sus rutinas nocturnas, experimentándose sorprendentemente cómoda en este rol improvisado. Les leyó relatos antes de reposar, contestó sus últimas interrogantes del día y los arropó con atención. Después, mientras aguardaba el retorno de Martín, se sentó en la terraza de la vivienda contemplando las constelaciones y reflexionando sobre los giros imprevistos que había adoptado su existencia. 6 meses previos estaba en el pináculo de su carrera empresarial, circundada de lujos pero fundamentalmente sola. Ahora estaba sentada en la terraza de una modesta residencia campestre con tierra bajo las uñas y el corazón repleto de sentimientos que ni siquiera se animaba a nombrar. Martín retornó pasada la medianoche, exhausto pero visiblemente aliviado al contemplar su vivienda tranquila y a Lucía aguardando pacientemente. Los pequeños están reposando, informó ella cuando él se aproximó. Los animales alimentados y todo en orden. Gracias, expresó Martín sentándose pesadamente a su costado. El experto vendrá en 48 horas. Mientras tanto, me proporcionó algunas indicaciones y productos que podemos utilizar. Ya iniciamos algo, respondió Lucía, explicándole las medidas preventivas que habían implementado. Utilicé únicamente materiales que hallé en el cobertizo y metodologías que aprendí recientemente. Martín la escuchaba con concentración, sus ojos revelando sorpresa y algo más, algo cálido que Lucía había extrañado profundamente. No tenías que ejecutar todo eso, expresó finalmente. Deseaba hacerlo, respondió ella simplemente. Se quedaron en mutismo por un instante, las palabras no expresadas flotando entre ellos como las luciérnagas que iluminaban ocasionalmente el jardín. Los menores te idolatran, comentó Martín finalmente. No han cesado de conversar de ti incluso durante estas semanas. Y yo a ellos, confesó Lucía. Son niños excepcionales, Martín. Eres un progenitor maravilloso. Lo procuro, respondió él con una humildad que conmovió a Lucía. Cada jornada lo procuro. Otro silencio, pero este era distinto, más reconfortante. Como si algo estuviera sanando pausadamente entre ellos. Comprendo por qué no me relataste sobre tu situación monetaria, expresó Martín repentinamente, mirando hacia el horizonte estrellado. No me agrada admitirlo, pero comprendo. Temía que modificara todo entre nosotros, confesó Lucía. Las personas constantemente me han contemplado por lo que poseo, no por quién soy. Contigo, con los menores, por primera ocasión en años me experimenté vista. Genuinamente vista. Yo te vi enfrentándote a un portón averiado con determinación, recordó Martín con una pequeña sonrisa. Vi tus manos atendiendo la lesión de Jaime, tu entusiasmo aprendiendo sobre cultivos, tu alegría compartiendo comidas sencillas con nosotros. El dinero no posee nada que ver con esas cosas. Entonces, ¿por qué te distanciaste?, preguntó Lucía gentilmente. Martín reflexionó antes de responder, eligiendo meticulosamente sus palabras. Orgullo, supongo, y temor de no estar a tu nivel, de que eventualmente te hastiarías de esta existencia simple, de que los menores se encariñaran contigo únicamente para verte partir cuando hallaras algo más emocionante. Su honestidad desarmó a Lucía completamente. Jamás he sido más feliz que aquí, confesó. Jamás me he experimentado más yo misma que entre estos campos, asistiéndote con la cerca, horneando tartas para los pequeños.
Sus miradas se encontraron en la penumbra, décadas de vivencias diferentes, pero sentimientos sorprendentemente análogos reflejados en sus ojos. Estoy desarrollando un proyecto, continuó Lucía, decidiendo compartir sus planes con él. Un programa para apoyar a pequeños productores campesinos. Infraestructura, acceso a mercados, tecnología asequible. Inspirado por ti, por lo que he aprendido observándote estos meses. Martín la escuchaba con creciente asombro. Por eso han estado arribando esos expertos a tu vivienda. Lucía asintió. Deseo construir algo significativo aquí, algo que no podría adquirir con todo el dinero del planeta. ¿Y qué es eso?, preguntó él, repitiendo inconscientemente la interrogante que le había formulado meses previos, cuando apenas comenzaban a conocerse. Propósito, comunidad, conexión, respondió ella. Y luego, reuniendo valentía, añadió, tal vez incluso un hogar, si hay espacio para mí. La vulnerabilidad en su voz era palpable. Martín extendió pausadamente su mano, tomándola de ella con una gentileza que contradecía la fortaleza de sus dedos curtidos por el trabajo. Constantemente habrá espacio para ti, respondió simplemente. En esa terraza, bajo el manto estrellado, algo nuevo empezó a crecer entre ellos. No era una promesa grandilocuente ni una declaración dramática. Era algo más sutil y simultáneamente más fuerte. El reconocimiento recíproco de dos individuos que, a pesar de provenir de mundos distintos, habían hallado en el otro una tierra fértil donde echar raíces. Lo que ninguno de los dos sabía en ese instante era que pronto confrontarían una decisión que examinaría estas raíces recién plantadas, una oportunidad que obligaría a Lucía a optar entre retomar su existencia previa o comprometerse completamente con este nuevo sendero que había descubierto entre campos de cultivo y manos trabajadoras. Pero esa noche, sentados en la terraza, mientras la residencia reposaba tranquila y las constelaciones brillaban sobre ellos, el porvenir parecía tan vasto y prometedor como el firmamento nocturno que contemplaban en mutismo, sus manos aún enlazadas en un puente que finalmente unía sus dos realidades. La confianza entre Lucía y Martín floreció nuevamente durante las semanas posteriores. Con la asistencia del experto, lograron controlar la plaga que amenazaba las plantaciones, y la colaboración entre ambas parcelas se consolidó. Los menores transitaban libremente entre los dos terrenos, creando un puente viviente que unía estos dos mundos previamente separados. En las tardes, tras las labores cotidianas, Martín y Lucía solían congregarse en la terraza de alguna de las dos residencias para compartir un café y diálogos que se prolongaban hasta que las constelaciones poblaban el firmamento. Conversaban de todo, desde metodologías de cultivo hasta filosofía, aspiraciones de infancia y expectativas para el porvenir. Jamás supuse que hallaría esto, confesó Lucía cierta noche particularmente despejada mientras contemplaban las constelaciones desde su terraza. ¿El qué?, preguntó Martín, su voz teñida de curiosidad. Esta tranquilidad, respondió ella buscando las palabras precisas. Este sentimiento de pertenencia en la urbe constantemente estaba circundada de individuos, pero aquí, entre estos campos y con ustedes, es la primera ocasión que no me experimento sola. Martín la contempló con una intensidad que habría sido intimidante si no estuviera combinada con tanta calidez. Nosotros también te hemos hallado a ti, expresó simplemente. Y en esas palabras estaba contenida una verdad que ambos comenzaban a identificar. El proyecto de Lucía para apoyar a los pequeños campesinos tomaba forma. Había transformado una de las habitaciones de su residencia en una oficina donde recibía expertos y redactaba propuestas. Martín se había convertido en su asesor no oficial, contribuyendo su conocimiento técnico y su experiencia práctica. Esto podría transformar genuinamente la zona, comentó él cierta tarde revisando los esquemas para un centro de capacitación agrícola que Lucía proponía construir en terrenos adyacentes a sus propiedades. ¿Consideras que operará?, preguntó ella, valorando su opinión por encima de la de cualquier consultor. No únicamente operará, afirmó Martín con convicción, será revolucionario. Combina lo óptimo de la innovación tecnológica con el respeto por las metodologías tradicionales. Es precisamente lo que esta comunidad requiere.
El orgullo en sus ojos al contemplar su proyecto avanzar significaba más para Lucía que todos los reconocimientos empresariales que había obtenido en su existencia previa. Fue durante la primera cosecha comunitaria organizada como parte del proyecto piloto de Lucía cuando genuinamente pudo contemplar el impacto de su labor. Campesinos de toda la zona se congregaron para compartir metodologías, intercambiar semillas y celebrar el fruto de su trabajo. Lucía se movía entre ellos, escuchando sus relatos, aprendiendo de su sabiduría ancestral, conectando a individuos que podrían beneficiarse recíprocamente. «Estás en tu elemento», observó Martín aproximándose a ella durante un descanso. «Jamás te había contemplado tan radiante». «Es distinto a mis logros previos», reflexionó Lucía. Antes el triunfo se cuantificaba en cifras, en ganancias. Aquí se cuantifica en sonrisas, en esperanza renovada, en comunidad fortalecida, en existencia auténtica, añadió Martín, y Lucía asintió comprendiendo perfectamente lo que deseaba expresar. Esa noche, mientras asistían a desmontar las mesas y los stands de la celebración, Rosalía se aproximó a Lucía con una corona tejida con flores campestres. «Es para ti», expresó la niña, ofreciéndole su creación, «porque trajiste color a nuestra existencia». Lucía se arrodilló para estar a la altura de la pequeña, profundamente conmovida por el gesto. «Ustedes son quienes trajeron color a la mía», respondió, permitiendo que Rosalía posicionara la corona sobre su cabeza. No muy distante, Martín observaba la escena, una emoción indescifrable reflejada en sus ojos. El 8º mes tras la llegada de Lucía a la parcela marcó un punto de inflexión. Cierta mañana obtuvo una llamada que modificaría el curso de los acontecimientos. Federico, su antiguo asociado, le proponía vender su terreno por una cantidad astronómica, muy por encima del valor de mercado. El comprador es un conglomerado global interesado en desarrollar complejos turísticos de lujo en la región, explicó Federico. Están dispuestos a pagar lo que sea requerido para asegurar tu parcela, que consideran estratégica para sus planes. No estoy interesada en vender, respondió Lucía automáticamente. Escucha la cifra antes de resolver, insistió él, mencionando una cantidad que incluso para alguien con la fortuna de Lucía resultaba impresionante. Además, te proponen la dirección de proyectos globales. Podrías financiar iniciativas en otros territorios, expandir tu visión mundialmente. La propuesta quedó flotando en su mente durante días, no por la tentación del dinero, sino por la posibilidad de amplificar el impacto de su labor. ¿No podría ejecutar más bien con esos recursos? ¿No era su responsabilidad aprovechar esta oportunidad? Su dilema interior era evidente para quienes la conocían bien, especialmente para Martín, quien percibió su preocupación durante sus encuentros habituales. «Algo te inquieta», comentó cierta tarde mientras caminaban por el límite de sus propiedades, ese lugar simbólico donde sus realidades se encontraban. Lucía suspiró, incapaz de ocultarle sus pensamientos. Le relató sobre la propuesta, explicándole las implicaciones y posibilidades que presentaba. «Es una oportunidad excepcional», concluyó observando meticulosamente su reacción. Martín guardó mutismo por un instante, procesando la información. Cuando finalmente habló, su voz era serena, desprovista de cualquier presión o expectativa. «¿Qué es lo que genuinamente anhelas, Lucía?». La pregunta, tan simple y simultáneamente tan profunda, atravesó todas sus defensas. No cuestionaba qué debería ejecutar, qué sería más rentable o qué esperaban los demás de ella. Preguntaba por su anhelo auténtico, por la verdad de su corazón. «Deseo construir algo aquí», respondió finalmente, su voz hallando firmeza a medida que las palabras fluían. «Donde hallé lo que ningún dinero puede adquirir». En los días posteriores, Lucía desarrolló una contrapropuesta que presentó no únicamente a Federico, sino a diversos inversores y organizaciones con las que había mantenido contacto durante su existencia empresarial. Su plan era ambicioso: transformar ambas parcelas en una cooperativa modelo, creando un centro de capacitación para familias campesinas que combinara la sabiduría tradicional con tecnologías sustentables. «Es un proyecto a extenso plazo», explicó a sus potenciales colaboradores. «No proporciona retornos monetarios espectaculares,
pero su impacto social y ambiental será incalculable. Para su sorpresa y alegría, halló apoyo donde menos lo anticipaba. Antiguos colegas, admirados por su pasión y compromiso, ofrecieron invertir en este nuevo sendero. Organizaciones globales mostraron interés en replicar el modelo en otras zonas si resultaba exitoso. La tarde que obtuvo la confirmación del primer gran inversor, Lucía corrió literalmente hasta el terreno de Martín para compartir la noticia. Lo halló en el jardín instruyendo a Jaime cómo identificar las plantas listas para cosechar. «Lo conseguimos», exclamó sin aliento por la carrera. «El proyecto está en marcha oficialmente». La sonrisa que iluminó el semblante de Martín contenía tanto orgullo que Lucía experimentó que su corazón se expandía dentro de su pecho. «Jamás dudé de que lo lograrías», expresó él, y en sus ojos brillaba una confianza absoluta que la conmovió profundamente. Esa noche celebraron con una cena especial en la residencia de Lucía. Los menores, emocionados por el ambiente festivo, asistieron a organizar la mesa mientras los adultos cocinaban conjuntamente, moviéndose por la cocina con la sincronización natural de quienes han aprendido a laborar como un equipo. «A papá le brillan los ojos cuando te contempla», susurró Rosalía a Lucía mientras posicionaban los cubiertos, con esa franqueza infantil que desarmaba cualquier defensa. «¿Tú consideras?», respondió Lucía, experimentando un calor subir a sus mejillas. «Igual que a ti cuando lo contemplas a él», afirmó la niña con absoluta seguridad. «Antonio menciona que es porque son como dos árboles que han crecido inclinándose uno hacia el otro». La imagen era tan hermosa y acertada que Lucía quedó sin palabras, limitándose a abrazar a la pequeña, agradecida por su perspicacia. Durante la comida, mientras compartían planes y aspiraciones para el porvenir del proyecto, Lucía observaba a esta familia que había ingresado en su existencia de forma tan imprevista. Antonio con su seriedad y responsabilidad prematura, Rosalía con su sensibilidad y sabiduría intuitiva, Jaime con su curiosidad insaciable y corazón abierto, y Martín, este hombre que había renunciado a una profesión brillante por amor a sus pequeños, que laboraba desde el alba con una dedicación inquebrantable, que había abierto su realidad a ella a pesar de los temores y heridas del pasado. «Ustedes son mi mayor recolección», confesó Lucía cuando los menores cuestionaron qué era lo que más le agradaba de habitar en el campo. «No los vegetales ni las frutas, sino lo que hemos cultivado conjuntamente, confianza, amistad, apoyo recíproco». Su voz se quebró ligeramente ante la emoción, y Martín la contempló con una intensidad que parecía comunicar 1000 palabras sin pronunciar ninguna. Tras acostar a los menores, que insistieron en quedarse a reposar en la habitación que Lucía había organizado especialmente para ellos, los adultos salieron al jardín. La noche era despejada, el firmamento un lienzo oscuro salpicado de constelaciones brillantes. «¿Recuerdas la jornada que nos conocimos?», preguntó Martín mientras caminaban pausadamente entre los árboles frutales iluminados por la luna. «El portón averiado», sonrió Lucía. «Jamás imaginé que ese pequeño inconveniente transformaría mi existencia. No era únicamente un portón lo que requería reparación», reflexionó Martín deteniéndose para contemplarla directamente. «Considero que ambos estábamos un poco quebrados», completó ella, comprendiendo perfectamente lo que deseaba expresar, «y nos reparamos recíprocamente». Se contemplaron en mutismo bajo la luz plateada de la luna. Todas las barreras finalmente demolidas, todos los temores por fin confrontados. «Te amo», expresó Martín con sencillez, como quien constata un hecho evidente, innegable como el alba o la gravedad. «No por lo que posees o por lo que puedes proporcionar materialmente. Te amo por quien eres, por cómo contemplas el planeta, por la forma en que has ingresado en nuestras existencias trayendo luz y esperanza». Las palabras pronunciadas sin adornos, pero con absoluta sinceridad, envolvieron a Lucía como un abrazo cálido. Toda su existencia había buscado esto, ser amada por su esencia, no por su triunfo o fortuna. «Y yo te amo a ti», respondió, su voz firme a pesar de la emoción que la embargaba. «Por tu integridad, tu fortaleza, tu ternura con tus pequeños, por instruirme que el verdadero valor no se cuantifica en saldos bancarios, sino en la capacidad de dar sin aguardar nada a cambio».
Martín tomó sus manos entre las suyas, esas manos que habían construido tanto conjuntamente en tan poco tiempo. No sé qué nos depara el porvenir, expresó. Este proyecto, nuestras parcelas, los menores, hay muchas variables, muchos desafíos por delante. Lo confrontaremos conjuntamente, afirmó Lucía con una certeza que nacía de lo más profundo de su ser. Jornada a jornada, paso a paso. ¿Cómo ejecutamos con los cultivos? ¿Cómo ejecutamos con los cultivos?, repitió él sonriendo ante la comparación tan apropiada. Bajo ese firmamento estrellado sellaron su compromiso con un beso que sabía a promesa, a tierra fértil, a cosechas futuras. No requerían grandes declaraciones ni planes elaborados. Como campesinos, habían aprendido que lo más valioso crece pausadamente, con paciencia y cuidado constante. El portón que había iniciado su relato ahora simbolizaba algo nuevo, no una barrera entre terrenos, sino un punto de encuentro, un umbral hacia un porvenir compartido, un porvenir donde lo que habían sembrado con pequeñas acciones cotidianas, confianza, respeto, admiración recíproca, florecería en una existencia entrelazada tan naturalmente como las plantas que cultivaban lado a lado. Casi 12 meses después de aquel primer encuentro, mientras observaban conjuntamente la puesta de sol desde la colina que marcaba el límite entre sus terrenos, Lucía reflexionaba sobre el extraordinario viaje que la había conducido hasta allí. Había arribado buscando un refugio, un escape de una existencia que ya no la satisfacía, y había hallado mucho más, un propósito, una familia, un amor que crecía tan naturalmente como las semillas que plantaban en la tierra. ¿En qué meditas?, preguntó Martín percibiendo su mirada contemplativa. ¿En que en ocasiones debemos extraviar nuestro sendero para hallar nuestro hogar?, respondió ella, tomando prestada la frase que Rosalía había compartido meses previos. Y en ocasiones el hogar nos halla a nosotros cuando menos lo anticipamos, añadió él entrelazando sus dedos con los de ella. Antonio, Rosalía y Jaime jugaban no distante de ellos, sus carcajadas mezclándose con los sonidos del campo al atardecer. Los tres menores que habían ingresado en su corazón tan completamente como si constantemente hubieran pertenecido allí. Son mi mayor recolección, repitió Lucía, esta ocasión incluyendo a Martín en su mirada. Ustedes cuatro. Esta tierra, lo que estamos construyendo conjuntamente, es un tesoro que ningún saldo bancario podría igualar. Martín apretó gentilmente su mano, comprendiendo perfectamente el sentimiento, y apenas estamos iniciando, expresó, su voz repleta de promesa. Mientras el sol descendía en el horizonte, pintando el firmamento con tonos cálidos, Lucía experimentó una certeza absoluta. El sendero no constantemente sería sencillo, la existencia raramente lo es, pero era el sendero correcto, un sendero que habían optado conscientemente, no por obligación o expectativas externas, sino por la profunda convicción de que conjuntamente eran más fuertes, más completos, más auténticos. El portón que una ocasión estuvo averiado ahora permanecía firmemente en su posición, no como una barrera, sino como un símbolo. En ocasiones las reparaciones más significativas inician con las más sencillas, y en ocasiones el amor más profundo crece de los encuentros más imprevistos, echando raíces tan fuertes que ni la más feroz tempestad podría arrancarlas.